Tenía muchísimas ganas de grabar este video porque Stranger Things es mi serie favorita y si eres seguidor de mi canal has visto los videitos anteriores donde estoy decorando mi apartamento haciendo toda esta temática de Stranger Things. Hace nada salió el primer volumen de la quinta temporada que, madre mía, por favor. Y yo dije, yo quiero hacer un video, necesito hacer un video desahogándome. Es que tengo muchas cosas que hablar, pero además creo que no hay muchos cubanos que estén hablando de Stranger Things, al menos yo no he encontrado a nadie. Todo el contenido que he visto hablando sobre la serie, en español no, ha sido de otras nacionalidades, pero cubano, yo no he visto a nadie. Así que por aquí tienes a una cubana que ama Stranger Things y quiere desahogarse y hablar un poquito respecto a esto. Y antes de presentarme, quiero decirte que si eres una Bailey shipper, a lo mejor no te va a gustar mucho este video. Para mí, Eleven es muy canon, super canon. Eleven y Mike, amor verdadero forever and ever. Eleven y Will, amigos que se adoran con la vida pero no se aman, no es amor. Por favor, ya bájense de la nube. No obstante, gracias a Dios, en esta temporada se desmintió la teoría Bailey. Caballeros, si no les quedó claro a los Bailey Shipper que Mike y Will son amigos, no sé qué más esperan. Hasta Robin tuvo una conversación con Will. Es un amor no correspondido. Mike lo ve como un amigo. Y ahora sí, dicho esto, comencemos con el videito. Gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si son nuevos por aquí me presento, mi nombre es Mili. Y como vieron en la intro, hoy vamos a estar hablando de mi serie favorita, Stranger Things. Si te estás preguntando de dónde salió esa bestia que está ahí, que en esta temporada enseñaron muchísimo a los Demogorgons súper de cerca, y no sé si tú también te fijaste que tienen ojos. Creo que tienen ojos, estoy casi segura. Si no tienen ojos, ¿por qué nos muestran que lo ven todo rojo? Pero bueno, si te preguntaste de dónde salió esto, lo hice yo, te voy a estar dejando el videito por aquí. Y pues nada, vamos a comenzar ya haciendo un resumen de esta temporada y ya al final te voy a estar diciendo algunas de mis teorías. La serie arranca con, bueno, los primeros 5 minutos que nos mostraron, que es básicamente recordando el día de la desaparición de Will. Así empieza la serie, que al final Vecna lo atrapa y le impregna el líquido este asqueroso que vimos en la primera temporada. Luego se hace este salto en el tiempo al 3 de noviembre de 1987. De la cuarta temporada pasó un año y medio. Todo empieza con Holly, que es la hermana de Nancy y Mike, poniendo la mesa para que todos desayunen y saluda a alguien desde la ventana, que esto fue un momento bastante creepy. Y aquí nos muestran a los Bailers viviendo con los Wheelers. Recuerden que ellos habían vendido su casa en la última temporada, se habían ido a California y bueno, ellos están viviendo con los Wheeler, cosa que a Ted no le hace mucha gracia, pero igual Karen es un amor y ella no iba a dejar abandonada a esa familia. Y luego está Robin narrando todo lo que ha pasado en Hawkins en ese año y medio. Ella está como desde un radio, desde una estación de radio. Se explica que el pueblo quedó en cuarentena, que esto es algo que lo veo bien raro. La temporada pasada terminó cuando Vecna logra abrir los 4 portales en Hawkins y se veía al final como que todo se estaba pudriendo, como que todo se estaba poniendo como gris así, perdiendo la vida. Y de pronto todo está bien, los militares llegan al pueblo, arreglan las calles y ya no se está pudriendo nada. Eso no lo entiendo. A lo mejor lo explican, a lo mejor no. Y bueno, lo otro que sigue sin gustarme, que no le hallo el sentido, es que todavía son los niños o adolescentes, ya no son niños. El grupito, ¿no? El grupo protagonista. Los únicos que saben de lo que pasó en el pueblo. Y bueno, ahora los militares. Porque el resto del pueblo todavía no tiene ni idea de todo lo que está pasando. Luego nos ponen a Dustin. Dustin es mi personaje favorito, o está en mi top 3. Adulto, es un hombre de 30 años casi. Lo ponen entrando a la escuela con el Pullover Hellfire Club. Pobrecito, él no superó a su amigo, pasó un año y medio y él sigue sufriendo, obviamente. La pérdida de Eddie, todos lo estamos sufriendo. Llega a la escuela, todo el mundo está mirando raro porque tiene el Pullover Hellfire Club y vienen luego el grupito este de los de básquetbol diciéndole cosas. Pobre Dustin, de verdad, me parte el alma. No, lo veo
incluso súper cambiado, no es el Dustin de las demás temporadas. Espero que recupere su esencia porque me recuerda mucho a Max. En la cuarta temporada así mismo estaba ella con la pérdida de su hermano Billy. Luego nos muestran a Eleven, que por un momento uno pensaba que los militares la estaban persiguiendo, pero realmente no. Ella está entrenando y por otro lado los militares están buscándola y le disparan a una mujer pensando que es ella. Ella está entrenando con Hopper, es muy exigente, está siendo muy exigente, ella sabe que tiene que prepararse porque Henry está fuerte. Nos muestran cómo está entrenando sus poderes y luego nos muestran al triángulo amoroso de Nancy, Jonathan y Steve, donde hay un momento súper incómodo que Nancy le roza la mano a Steve y ella se pone nerviosa y ahí está Jonathan mirando el panorama y no le importa y no coge lucha. Mira, yo tengo mi humilde opinión que Nancy todavía siente cosas por Steve, la verdad. Y si te tengo que decir cuál de los dos me gustaría para Nancy, pues yo prefiero a Steve. Porque Jonathan es un amor de niño. Y es verdad que en la primera temporada le coges mucho cariño, pero es que después, y ella es tan decidida, tan valiente. No sé, creo que ella pega más con Steve, que también es decidido y valiente, que con Jonathan. Luego nos ponen a Murray, que es prácticamente el único que puede entrar y salir del pueblo, el que trae los suministros al pueblo. Y los chicos le llaman Papá Noel porque es el que le lleva las armas, municiones, suministros que necesitan. Me encanta Murray, de los más graciosos de la serie, la verdad. Y explican que nuestro grupo de protagonistas durante este año y medio han estado haciendo misiones buscando a Vecna. Y esta iba a ser como la misión número 30 porque iban a hacer ahora otra, porque necesitaban agarrarlo y para que no se cumpliera la visión que Vecna le enseñó a Nancy en la temporada 4. Entonces Robin desde la radio actúa como el cerebro del equipo y les explica cuál es el plan sin que nadie se diera cuenta. Eso fue en secreto, tipo la temporada número 3 que descifraron un código secreto o algo así. Y esto es lo que me gusta de Robin porque es verdad que ella hace bromas súper pesadas en momentos que no debes hacer bromas, pero no es menos cierto que ella, pues ella es la que ha descifrado todos los códigos y la que ha en muchos casos salvado a mucha gente. En la temporada 3 lo de los rusos. En la temporada 4, la música, que fue lo que salvó a Max. Y ahora esto, que ella es la que prácticamente está comunicándole al equipo cuál es el plan. Luego nos ponen una escena importante que es que Will empieza como a marear. Y a la misma vez Holly se empieza a marear porque le están dando vueltas en un aparato esto de... Y luego descubrimos que ella ha estado hablando con alguien invisible, porque la maestra la ve hablando con alguien que no existe. Eso fue súper creepy. Y obviamente esto se vincula directamente a las ilusiones de Vecna, tipo la cuarta temporada y demás, que ella estaba ya buscando una manera de volver a joder en Hawkins. Y luego nos ponen como una especie de laboratorio y base militar, que parecía ser el laboratorio de Hawkins convertido en una base militar, pero en el Upside Down. Y adentro está una doctora que es como la versión femenina de Martin Brenner haciendo unos experimentos súper raros. Entonces nos ponen una escena de Mike yendo a la escuela a recoger a su hermana, que está sentada esperando a que la maestra termine de hablar con la mamá. Ahí ella le comenta al hermano que tiene mucho miedo porque tiene un amigo imaginario que le dijo que hay monstruos en Hawkins. Y él coge y le dice, no, Holly, los monstruos no existen. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hermana los monstruos no existen? Ahí es cuando tú tienes que decirle, coño, sí, es verdad. Ahí es donde tú tienes que contarle la verdad a tu hermana. Eso me molestó. Supongo que es por no asustarla más de lo que está y le regala una muñequita pequeñita, tipo los muñequitos que ellos usan para el juego de D&D. Esta muñequita sería el avatar de Holly y él menciona que es una clériga, que estos son los que lanzan hechizos y abren portales, que le llama Holly la heroica. Y fíjense bien la ropa de esta muñequita. Esta ropa se la pone más adelante, así que esto seguro tendrá relevancia en los próximos capítulos. Hay otra escena donde nos muestran a Will y se encuentra Robin, que está besando a Vicky. O sea, hay una relación entre ellas dos. Y él, al tener preferencia por los chicos, en la temporada 4 se reveló que estaba enamorado de Mike, pues eso lo puso súper nervioso. En esa época no estaba permitido ese tipo de relaciones. Y salió huyendo, pero Robin lo vio. Luego encontramos a Dustin yendo al cementerio para visitar la tumba de su amigo Eddie y ve que está vandalizada con una frase que dice Burn in Hell. Y lo hicieron con una serpiente que él, para hacerle una broma pesada a uno de esta gente, se la puso en el casillero, ¿no? En ese momento salen los cuatro a golpear a Dustin. Lo dejan hecho trizas al pobre Dustin, él no se puede defender, intenta defenderse, pero no puede hacer nada, son 4 contra 1 y están mucho más grandes que él. Y bueno, no sabemos de Dustin por casi un capítulo entero. A mí casi me da un infarto porque pensé que le había pasado algo peor, pero gracias a Dios no, luego aparece más adelante, menos mal. Luego viene nuestro momento Eleven, que es
Mike y Leven viéndose después de no sé cuánto tiempo habrá pasado sin verse, nada, él la mira con unos ojos, es evidente el amor que siente por ella, porque él la mira con unos ojitos de amor muy lindos y pues se abrazan, van a un techo a conversar del futuro de Hawkins cuando termine todo, futuro que espero que llegue y que no sea un mal augurio haber hablado de eso. Luego Hopper cruza el Upside Down, solo, no quería llevarse a Eleven. A pesar de haber entrenado tanto, no se la quería llevar. Y en ese momento Will empieza a tener como estos escalofríos que le dan, pero no solamente escalofríos, que es como que se le eriza aquí atrás la nuca. No, empieza a pasar algo súper diferente, que esto es nuevo, y es que empieza a ver a través de los ojos de un Demogorgon. Los Demogorgon ven todo como muy rojo, y justamente ese Demogorgon está en el Upside Down persiguiendo a Hopper. Y luego ve a través de los ojos de otro Demogorgon que sí está en Hawkins y está yendo para casa de los Wheelers. Él le avisa a todos y obviamente Nancy va para su casa, pero la acompaña Eleven a ver qué es lo que está pasando. El Demogorgon iba por Holly, nadie sabía nada. El hermano Mike ni siquiera se le ocurrió, a pesar que ella le dijo que había hablado con un amigo imaginario, ni siquiera se le imaginó. Pues nada, el Demogorgon iba a por Holly. Hace un portal en el techo de la habitación de la niña y se la quiere llevar. Y ahí se acaba el primer capítulo, que por cierto, el primer capítulo se llamaba The Crow, que era como haciendo referencia a estas misiones que han ido haciendo el grupo durante este año y medio. Comienza el capítulo 2, que por cierto se llama La desaparición de Holly Wheeler, que es como un déjà vu con el capítulo número 1 de la primera temporada, que se titulaba La desaparición de Will Byers. Y comienza justamente con la escena donde terminó la anterior, que es cuando Demogorgon quiere llevarse a Holly. Ella logra escapar de él y va a buscar a la mamá está en la bañera, se va a dar un baño de burbujas relajante y el papá en su aire, jugando golf en el patio de la casa. La mamá borracha, la pobre, y bueno, la niña llega al baño, quiere decir a la mamá que hay un monstruo, la mamá no le hace caso hasta que ve sangre en su nuca y también en ese momento está como el monstruo tratando de abrir la puerta del baño, que no sé por qué el Demogorgon. Ese Demogorgon precisamente no sabía abrir la puerta, rompió la puerta. Y el que fue a buscar a Will en la primera temporada no solo sabía abrir la puerta, sino pestillos. Ellas se esconden dentro de la bañera, aguantan la respiración ahí, que esa escena está puro cine, esa escena es brutal, brutal, de verdad que esa niña actúa súper bien, ni yo puedo aguantar tanto la respiración. Y por otro lado está Ted, que lógicamente ya vio el desastre que había en la casa y empieza como un loco a llamar a su mujer. Y bueno, el Demogorgon en ese momento escucha a Ted y sale. Y por lo menos sirvió de distracción. Al menos algo bueno hizo Ted en esta temporada. Logran salir de la bañera y van corriendo a salir de la casa. Se van huyendo como si pudieran huir del Demogorgon. Pero ellas no saben que es imposible. Obviamente a Ted lo hiere el Demogorgon con su garra haciéndole un zarpazo en el abdomen, caballero. Bueno, lo dejó en coma. El Demogorgon va de nuevo por la niña. Karen se pone en medio de defender a su hija, rompe la botella de vino y apuñala al Demogorgon con el vidrio. Esa mujer es una fiera. Nada que apuñaló al Demogorgon, pero fue por gusto. Es que es una bestia de 3 metros. Aquí hay varias cosas, varias interrogantes que yo tenía en ese momento. ¿Por qué dejas vivos a los dos? Al papá lo dejaste vivo y a la mamá también. En ese momento llega Nancy con Eleven. Llegan tarde porque ya se habían llevado a Holly. La mamá estaba en el piso llena de sangre. Imagínate a la hija, a Nancy viendo a su mamá así, pobrecita. Eso me partió el alma. La mamá no podía ni siquiera hablar y lo único que pudo decir fue Holly, porque el Demogorgon le lastimó toda esta zona de la garganta, laringe. Cuando dice Holly se ve dónde está el portal por donde el Demogorgon se fue y obviamente nuestra Eleven se metió por ahí a buscar a Holly. Llega Nancy al hospital con Mike llevando a los padres, los dos están vivos, por otro lado está Lucas. Y entonces los tres empiezan a preguntarse, ¿por qué se llevaron a Holly? ¿Qué tiene que ver Holly con esto? ¿Por qué regresa a Verna después de 1 año y medio y se lleva a Holly? Esto no tiene sentido. Para mí sí tiene mucho sentido. Me recordó a la primera temporada cuando Holly era una bebé y en ese momento la niña ve unas luces papadeando que llegan a la habitación de Will. Y yo imaginé en ese momento que se iba a llevar a la niña, pero llega Joyce y lo evita. En la temporada 3 ve los árboles moviéndose cuando desobviamente estaba llegando Stark. La niña tenía 5 o 6 años. 4 años después pasa esto. Definitivamente Vecna quería a la niña para algo. Algo tendrá que ver Holly con todo esto. Ya nos explicarán en los siguientes episodios, pero sentido sí tiene. Entonces Lucas dice, esto no es casualidad, porque hoy es 3 de noviembre, 3 días antes de que se cumpla el aniversario de la desaparición de Will. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Me está diciendo que quedan 3 días para que Vecna logre su plan? ¿Que estos niños tienen 3 días para
derrotar a este bicho. No me jodas. Luego nos ponen a Eleven en el Upside Down como se encuentra con Hopper, le cuenta todo lo que pasó con Holly y ambos se ponen a buscar a la niña. Will y Robin se hacen muy amigos, empiezan a conectar haciendo un dúo que a mí me gustó muchísimo. Logran descifrar que como Will ahora mismo tiene esta mente colmena aún más desarrollada, él puede encontrar a Holly y lo hacen a escondidas de Joyce, porque Joyce es una mamá demasiado protectora con su hijo después de lo que le pasó, que se entiende. Pero esta temporada Joyce no le dieron protagonismo ninguno, solo está haciendo la función de la mamá ahí metida en todo. A mí me encanta el personaje de Joyce, pero bueno, a esta altura Dustin sigue sin aparecer y yo muriéndome porque no sabía dónde estaba mi Dustin. Pero bueno, aparece Dustin en la bicicleta todo golpeado, acabaron con él. Acabaron con su carita. Todo el mundo sorprendido y él hace como que no pasó nada, como que se cayó de la bicicleta. Y finalmente nos ponen una escena de Max, que aunque ella esté todavía en coma, Lucas le está hablando, llorando. Él está desesperado porque es un año y medio que su chica está en coma, que no sabe de nada, no escucha su voz, no escucha nada. Está destrozado. Y hay una parte que nos ponen énfasis en esta máquina de los signos vitales. Y te lo juro, yo pienso que es que ella va a despertar. Y está mi novio viendo la serie conmigo y yo le digo, ¡ah! No me digas que Max va a despertar, que va a despertar, que va a despertar. Tenías razón. En el próximo capítulo nos explican que Cassie se despierta en ese momento. Pero es que no sé cuando despierte cómo va a estar, en qué condición va a estar, si va a poder ver, si va a poder caminar. De nuevo nos ponen a Hopper con Eleven, que se topan con un muro gigante. Era un muro de carne, de Demogorgon, con bichos raros, así putrefactos, con una peste horrible. ¿Qué olor tendrá eso? Eso debe tener una clase de peste. Nada, que se encuentran con ese muro y obviamente se imaginan que Holly está detrás de ese muro. Todavía no se sabe por hoy qué es el muro, pero tengo varias teorías que voy a estar mencionando un poquito más adelante. Nos vuelven a poner a Nancy con Mike en el hospital, entonces se disfrazan, ella de enfermera, él de paciente. Una escena que está muy cómica y sobre todo ellos dos juntos no se había visto. Se unieron por supuesto por su hermana y llegan a la habitación de la mamá a preguntarle cómo era ese amigo imaginario que tiene Holly, si sabe algo. La mamá empieza a describirlo, escribiendo porque no puede hablar porque el Demogorgon le lastimó la garganta. Mientras ponen esta escena nos ponen a Will con Robin en la escuela. Will vuelve a tener un escalofrío en la nuca justo cuando ve a Derek, que es otro niño que va a ser próximamente víctima de Vecna. Y mientras Karen escribe Henry, nos ponen a Henry con un outfit de los años 50, fingiendo ser una buena persona, con Holly en la casa de los Krills. O sea, se la llevó a su casa. En su imaginación, ella está en casa de los Krills, que esto parece como una referencia al País de las Maravillas. Y aquí se acaba el capítulo. Comienza el capítulo número 3, que se titula La trampa de los Turnbow. Nada, después que Will y Robin logran descifrar este enigma, él siente que él ve a través de los ojos de Vecna y por consecuencia a través de los ojos de las víctimas de Vecna. Es una mente colmena. Ve a través de los ojos de Demogorgon, ve a través de los ojos de las víctimas de Vecna y ve a través de los ojos de Vecna. Se da cuenta que la próxima víctima va a ser Derek y bueno, arman un plan, pero que de alguna forma tenían que cubrirle los ojos para que el niño no viera dónde estaba y por supuesto que Henry no pudiera atraparlo. Si el niño veía dónde estaba, enseguida, como Henry está metido en su mente, iba a descubrir dónde estaba, entonces se lo iba a llevar. Nos ponen de nuevo a Holly con Henry, que era algo que yo me preguntaba, pero ¿cómo ella está ahí si en realidad se la llevó el Demogorgon? Y es que ahí explican que Henry le hizo creer a ella en su imaginación que la salvó del monstruo y se la llevó a su casa. Y le dice incluso que va a salvar al resto de sus amigos y al resto de su familia. Todo esto está en la imaginación de ella y hay algo que me llama mucho la atención y es que en esta temporada Henry está atacando de una manera diferente. Como son niños pequeños, lo hace de una forma más bonita, como que les hace tener pensamientos bonitos. Pero en la temporada pasada, como eran adolescentes que habían cometido errores, lo que hacía es hacerlos sufrir. Este Henry es un psicópata lunático. Ya uno no sabe cómo va a actuar. Entonces nada, Henry coge y le dice, mira, yo me tengo que ir, te dejo la mansión, que hagas lo que tú quieras en este tiempo, te pido por favor que no entres al bosque por nada del mundo. Esto cuando yo lo estaba viendo yo decía, qué raro está, esto está muy raro. En el Upside Down están buscando a Eleven. Han hecho una especie de máquina que le hacen daño a Eleven, a los poderes de Eleven de alguna forma. Y nada, como Eleven cometió el gran error de ir en el carro con Nancy a la casa de los Wheelers, las cámaras del pueblo la captaron y ya los militares saben que ella está en el Upside Down. Entonces están buscándola en el Upside Down. Ella está con Hopper y en ese momento los atacan. Pero Hopper está bien entrenado, Hopper es un hombre preparado.
logra derrotar a todos estos militares, se lleva a uno de ellos secuestrados y lo intentan interrogar. Le preguntan qué hay detrás de ese muro. Luego nos ponen el grupito haciendo el plan de cómo van a hacer para acabar con Vecna y evitar que se siga llevando niños, porque Will les explica que el próximo va a ser Derek, que ya lo vio, que de alguna forma él está conectado a la mente de Vecna y a la mente de sus víctimas, y todos hacen un plan que para mí es un tremendo plan. Cabe recalcar que el que ideó el plan fue Mike, y es raptar a un niño. Suena raro, pero realmente lo que querían era salvar al niño. Entonces la idea que se les ocurrió es, en el mismo momento que el Demogorgon fuera a por Derek, ellos lo que querían era llevarse a la familia completa de la casa, sacarla de la casa, y que cuando el Demogorgon llegara estuvieran ellos ahí, para implantarle un GPS, un dispositivo de estos de rastreo, que el Demogorgon huyera y ellos perseguirlo hasta dar con Vecna. Un plan que estaba increíblemente bueno y que lo hizo Mike. Al fin regresó nuestro Mike, nuestro corazón del grupo, que en la cuarta temporada un poquito lo habíamos perdido, pero ya está de regreso ya. Nos ponen de nuevo a Holly, que le tocan la puerta. Ella ve la bandejita del correo, el buzón de correo, como que le dejaron un correo, y hay una carta como si fuera Henry que dice: necesito que vengas a ayudarme, estoy en la X, y firma abajo como Henry. Luego detrás está un mapa dibujado del bosque y luego nos ponen una frase: Walk uphill. Esto hacía referencia a Running Up That Hill, que es la canción de Max. ¿Cómo es que yo no me di cuenta? Pero nada, no se me pasó ni siquiera por la cabeza nada de lo que iba a venir. Entonces la niña va al bosque pensando que necesita ayudar a Henry. Luego Mike y Lucas van a buscar a Erika, necesitan la ayuda de ella para la misión, y ella está justamente en una clase de ciencias, que para mí que esa clase tiene alguna importancia, porque es que en esta serie tienes que prestarle atención a todo. Y esta clase va a tener importancia. Justamente en esa clase el profesor de ciencias les está enseñando a los niños sobre los agujeros de gusanos. Y bueno, definitivamente esto de los agujeros de gusano es otra de mis teorías que le voy a mencionar también más adelante. Pero bueno, por ahora lo importante es que Mike y Lucas interrumpen la clase, se llevan a Erika, porque necesitan que ella duerma a toda la familia Turnbow para poder salvar a Derek, porque ella es la mejor amiga de Tina, la hermana de Derek. Ella está peleada de Tina, son enemigas, pero al final la convencen porque le dicen que necesitan salvar no solo a Derek, sino también a Holly. Esa parte está súper cómica, la verdad a mí Erika me encanta. Nos ponen a Robin con Will en el hospital buscando los medicamentos que van a usar para dormirlos. Y Leven con Hopper, que están sacando la información al militar. Y Leven se mete en la mente del militar para ver si el militar sabe algo sobre ese muro, pero nada, el militar no sabe, y lo que ella logra descubrir es que es la doctora esta científica. Ella persigue a la doctora y llegan a un lugar donde Eleven no puede entrar. Hay una puerta que ella trata de abrir, pero es imposible para ella. Mentalmente, todo es mental. Está ella en la mente del hombre y sale del modo trance y le dice a Hopper: definitivamente detrás de esa puerta hay alguien poderoso como yo. Así que creo que la persona que está detrás es Henry. O sea, que piensan que los militares tienen a Vecna, cosa que yo dije, esto es imposible. ¿Cómo unos militares van a tener a Vecna? Con lo poderoso que es este tipo, pero además por otro lado está llevándose a niños. Yo no entendía nada, pero ya luego se explica todo. Y luego nos ponen la escena de Erika yendo a la casa de Tina. Apenas Tina abre la puerta y Erika está llorando, pidiéndole perdón, que la perdone, que no sé qué, se dan un abrazo. A mí me encanta ella en todos los sentidos. Para mí de los mejores personajes que tiene la serie. Va con un pai, que el pai es el que tiene la sustancia que los va a dormir. Entonces todos empiezan a comerse el pai, menos Tina. Tina no se come ni atrás ni adelante el pai, entonces todos quedan inconscientes y a Erika le toca inyectarle la sustancia a Tina, que fue una satisfacción increíble, porque es que esa niña es insoportable. Esa Tina, Dios mío, no la soporto. Entonces todos quedan inconscientes, los meten en la camioneta y empiezan ahí a armar el plan, que me explotó la cabeza porque de verdad que son un cerebro, pero es que lo hacen justo antes que llegara el Demogorgon. Increíble. Justo cuando terminan el plan, se ve que el Demogorgon está saliendo nuevamente del techo y no está el niño ahí. El Demogorgon se molesta porque lo cogieron para eso y nada, empiezan a lastimarlo de varias formas, le prenden fuego, Nancy le tira el rastreador y el Demogorgon sale huyendo y lo persiguen para ver si logran dar con Vecna. Luego nos ponen al otro grupo, que es Will con la mamá, Erika y Robin. Están en un granjero, una especie de granjero, con la familia de los Turnbow. Todos están inconscientes, pero Derek se despierta y empieza a gritar y se quita lo que le habían puesto para que no viera nada, pues él se lo quita. Y como se lo quitó, obviamente Vecna, como está conectado a la mente de Derek, pudo encontrar el lugar donde estaban. Así que el Demogorgon al que le habían lanzado el dispositivo de rastreamiento
va directo a buscar a Derek. Nos cortan esta escena y nos ponen a Holly en el bosque. Esta escena, gente. Esta escena es donde yo me sorprendí tanto que grité. Y eran las 12 de la noche y yo me tuve que tapar la boca porque era súper tarde, pero es que era imposible no sorprenderse con esta escena. Es que nadie se lo esperaba. Yo, cuando me enfocan las piernas, las botas, ni siquiera imaginé quién era. Y ya luego cuando me enfocan la cara, que era Max, yo no voy a creerlo. Fue impresionante, fue una cosa preciosa, me encantó verla de nuevo y la vi tan preciosa, me recordó a Mérida de Disney, me encantó Max, el cambio en el cabello, se veía súper rebelde, no sé. Bueno, en fin, era algo que me explotaba el cerebro, como Max estaba conectada a Holly, las dos, en la mente de Vecna. Yo no entendía nada, pero yo estaba gritando de la emoción porque al fin encontramos la mente de Max. En esta temporada va a despertar, no sé en qué condiciones, pero espero que pueda ser feliz, que se case con Lucas y tengan bebés. Me encantó esa escena, fue de mis favoritas y de verdad que no me lo esperaba para nada. Y obviamente ahí se acaba el capítulo número 3. Y nos dejaron el capítulo número 4 para explicarnos todo, como siempre. El último capítulo del primer volumen. ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos para el capítulo número 4 y último, que se llama Sorcerer, que significa hechicero. Este capítulo, gente, este capítulo reventó mis neuronas. Este capítulo me dejó en shock, en crisis, en todo. Y justamente es el último capítulo del volumen número 1. Y entonces hay que esperar un mes para el próximo. Un mes entero hablando de Stranger Things. Un mes entero haciendo teorías, imaginándose qué va a pasar. Esto es duro, duro. ¿Por qué no lanzan las temporadas completas? ¡Qué rabia! Bueno, básicamente este capítulo comienza en la escena esta de Derek con Will, Joyce, Erika y Robin. El niño con miedo porque es que lo quieren secuestrar. Es entendible su miedo. Tienen a toda su familia secuestrada. Y a él despierta, ve que toda la familia está con una sábana y están inconscientes y él cagadito del miedo. Eso es entendible. A ver, es un poquito pesado el niño, pero si nos ponemos en el lado del niño es entendible su miedo. Y tiene una fuerza este niño, que para qué, para ser un niño está bien fuerte. Bueno, nada, ellos intentan explicarles al niño que está intentando protegerlo, que hay un monstruo que está buscándolo, que ya está llegando. Will empieza a tener esos ataques viendo a través de los ojos del Demogorgon. El Demogorgon llega, se acerca. Joyce coge un hacha protegiendo a todos porque ella es la mamá. Esto también me hizo como un déjà vu a la primera temporada, justo cuando ella coge el hacha y se pone delante del cartel de luces. Parece que están haciendo referencias de la primera temporada. Que el Demogorgon empezó a caminar para atrás. Tú mides 3 metros, Joyce mide 1,5 metros. Y tú le tienes miedo a Joyce con un hacha. Si tú eres un monstruo. Obviamente era que Will, debe ser que él no quería que el Demogorgon le hiciera daño a su mamá e intentó controlarlo, ¿no? Y bueno, esta gente lo arrollan. Esta gente me refiero a Dustin con Steve, Jonathan y Nancy. Van en el carro de Jonathan, lo arrollan y ese daño que le hicieron a Demogorgon lo siente Will a la misma vez porque es una mente colmena. Nada, que Demogorgon sale huyendo y se mete por un portal. Tú sabes, los Demogorgon hacen portales. Y a Steve se le ocurre la maravillosa y brillante idea de meterse por ese portal para perseguir a Demogorgon y dar con Vecna. Dustin y Jonathan, que no, que eso es una locura, que no vas a poder. ¿Y qué dice Nancy? Do it. Nancy, quédate con Steve. Que en ese momento nos ponen de nuevo a Will como está teniendo una especie de ataque de visiones, donde Vecna tiene a los niños, que no solamente tiene a Holly, también tiene a 3 niños más, y ese escenario, desde mi punto de vista, parecía la boca de un monstruo gigante. Se parecía como los colmillos y la garganta de un monstruo. Entonces no sé por qué es que después nos hablan del agujero de gusanos, que parece que es un agujero de gusanos. Pero nada, que Will tiene esa visión y enseguida se le ocurre dibujar lo que vio. Me encanta esto de él. Luego nos ponen a los militares yendo a casa de cada niño y se los llevan en una guagua para esta zona militar, supuestamente para protegerlos, pero luego nos ponen a la doctora Kai, que realmente lo que quiere hacer es que los niños sean como una carnada para que Eleven vaya a rescatarlos y ella atrapar a Eleven. Luego nos ponen a Max con Holly. Le empieza a explicar a Holly que en la 4ª temporada, cuando Vecna la desvive, que bueno, es esta escena súper triste que todos lloramos en esta escena. Por un momento ella sí falleció, pero que de pronto volvió a la vida. Y parece que ella no sabe que fue 11
Y ella empieza a explicarle a Holly que este lugar donde ella está no existe, que está en su imaginación y que es una prisión realmente y que están dentro de la mente de Vecna. Que todo esto es imaginación de la niña y que tienen que salir de ahí, que tienen que salir de alguna forma. Ponen a nuestro grupo y entonces llegan Will y Lucas al refugio donde están todos y les explican, mira que los militares están raptando a los niños, se los están llevando en una guagua para esta zona militar, tenemos que hacer algo para salvar a los niños que Vecna se quiere llevar, ¿no? Y bueno, idean otro plan y que lo que quieren es que Derek se infiltre en la base militar. A mí me dio muchísima rabia cuando llega Derek a la base militar y hay un guardia que como que le hace así al niño. No me gustó nada. Por eso me alegro que después mira a todos ellos. Nos ponen por otro lado a Eleven con su plan de entrar a la base militar, usa sus poderes y hace un salto que era de esos saltos que estaban en los trailers y a mí eso me impresionó muchísimo. Hace una especie de operación encubierto súper cool. Entra a la base militar, entra luego Hopper, ponen a Derek que en la base militar logra reunir a todos los niños que habían tenido como ese contacto con Henry. Eran 8 con él, o sea, 7 niños y él 8. Y ya Vecna tenía 4 más, en total, él no sé para qué, pero necesitaba a 12. Cada niño tenía que ir al baño, meterse por un túnel que ellos habían cavado y por ahí los iban a rescatar. El plan iba súper bien. Habían rescatado a 3, ya 3 habían bajado por el túnel y ya cuando iban por el cuarto se rompe una tubería, se jode el plan, los militares los atrapan y se llevan a Will, Mike, Derek con los 3 niños que quedaban. 3 niños logran meterlo en la camioneta con Robin y Murray y hay 2 niños en los túneles camino a la camioneta con Lucas. En el momento que los militares atrapan a Will con Mike, adivinen qué, a Will le empieza a dar un ataque y es que vienen los Demogorgons y empiezan a salir Demogorgons de todos lados. Esa parte es cine. Todos los militares empiezan a dispararle. Me encanta como Derek grita, ¡vamos a morir todos! Ya yo le empecé a coger cariño a este niño, me gustó muchísimo. No sé cómo es que hacen los dos porque cada vez que meten un personaje nuevo uno le coge cariño. Yo espero que a este niño no le pase nada, que nos matan a todos los personajes nuevos. O sea, en la zona militar eran 3 Demogorgons los que salieron. Luego salen 2 Demogorgons desde los túneles donde estaba Lucas con 2 niños y salen 3 Demogorgons más donde está Murray con Robin con 3 niños más en la camioneta donde iban a transportar a los niños. Como Will está conectado a la mente colmena, se desmaya porque, imagínate, están disparando a los Demogorgons y eso le duele a él lo siente. Nos cortan esta escena para ponernos nuevamente a Hopper con Eleven y la doctora Kai. Y él quiere sacrificarse. Hopper siempre quiere sacrificarse, pero yo pienso que no se va a morir. Y ya les diré más adelante mi teoría. Tenía unos explosivos debajo de la ropa y la idea de él era reventarse con todos los explosivos en la puerta donde supuestamente iba a estar Vecna. Pero no, era obvio que ahí no iba a estar Vecna, o sea, Vecna no estaba ahí. ¿Cómo tú me vas a decir que Vecna está ahí? Y supuestamente no puede usar sus poderes porque hay una especie de máquinas que neutralizan los poderes psíquicos de la gente. Y a la misma vez va a estar raptando niños y mandando Demogorgons a que ataquen a los niños. Es que no tenía sentido ninguno. Hopper, haciéndose el valiente, se mete en la puerta. Justo en el momento que nos van a mostrar quién está detrás de la puerta, ponen a alguien saliendo del portal. Y justo en ese momento llega Vecna. Diferente, no se veía el Vecna que nosotros conocemos de la anterior temporada. Se veía un Vecna que te da un miedo que te cagas. Hizo una entrada. Nos ponen la escena de quién era la persona que estaba detrás de esa puerta en el laboratorio militar. Tenía que ser la hermana de Eleven. Yo cuando estaba viendo la serie yo dije, esa es Cally, la número 8. Porque si es alguien poderoso como Eleven y no es Vecna, ¿quién va a ser? Efectivamente era Cally. La tenían ahí. Supongo que en esta temporada le tienen que dar un poquito más de protagonismo a ella, porque solamente salió en un episodio de la segunda temporada. Y bueno, que la serie se termina en la mejor parte y es cuando Vecna llega, coge a Will, lo lleva hacia él y le cuenta su plan. Le cuenta que lo que quiere hacer con los niños es crear un mundo que no esté corrompido por los humanos. Es que este tipo es un psicópata, este tipo está loco. Y Will fue el primero. Por eso lo cogió cuando era un niño, por eso se lo llevó al Upside Down. Ya parece que Vecna se dio cuenta que Will está conectado con él. Y nada, como mismo le dijo eso, se fue. Se fue como si nada, Y nada, manda que los Demogorgons se lleven a los niños y despierta a los Demogorgons que ya estaban en el piso. Para mí estaban ya muertos. Los revive, los manda a que maten a los amigos de Will. En ese momento le viene a la mente las palabras de Robin. Y Robin le dice, yo estaba enamorada de una chica y esta chica nunca me correspondió. Esta chica tenía sentimientos por Steve. Y a mí se me cayó el mundo encima, pensé que me iba a morir, pero no. Luego me di cuenta que todo estaba en mí. No se trataba de ella, se trataba de mí.
Esas palabras se le quedaron tan grabadas a Will en su corazón y en su mente, que gracias a esas palabras sacó la fuerza que necesitaba y me hizo para ver que realmente él tenía poderes. Que se le vienen recuerdos de cuando conoció a Mike, de cuando construyeron el castillo Byers, que esto hace referencia a temporadas pasadas también. Y justo cuando el Demogorgon va a atacar a Mike, Will... ¡Ay, Dios mío! Que no lo puedo creer. Will lo detiene con sus poderes telequinéticos, gente. Es que si ustedes ya lo saben, ustedes ya lo vieron, pero es que me emociono. Lo detiene con sus poderes telequinéticos y se le ponen los ojos blancos. O sea, me explota la cabeza. No solamente los detiene, o sea, que no se pueden mover, sino que luego los hace levitar y los mata. De la misma forma que mata a Vecna a sus víctimas. Se ve que tiene los poderes de Vecna. Eso fue súper épico, pero súper épico. Fue tan impresionante, porque es que tienen a Will como alguien débil y demostró que es más fuerte que todo el mundo junto. A ver, no sé si es más fuerte que Eleven, porque al final parece que los poderes de Will los obtuvo por la mente colmena con Vecna. Eso me dejó a mí tan impresionada, tanto que yo esa noche yo no me podía dormir, yo me desvelé. Y al otro día, no les estoy mintiendo, al otro día cuando yo me desperté yo pensaba que todo lo de Stranger Things había sido un sueño, pero no, no fue un sueño, o sea, fue real. Will está bien duro. Nada, y ahí se acabó. Nos dejaron en ascua con muchísimas preguntas. Y bueno, antes de terminar este videito, voy a hablar sobre mis teorías, que tengo varias. Primero que nada, vamos a hablar de Hopper. Miren, yo no creo que Hopper muera. Mi teoría es que Hopper no va a morir, porque me hicieron creer que él había muerto en la temporada 3. Y luego en la 4 nos muestran que está vivo, ¿no? Que está con los rusos. Siempre él es alguien que quiere sacrificarse. No creo que después de haber hecho como su supuesta muerte y después nos muestren un Hopper vivo que quiere ser feliz con su hija y con Joyce, no creo que nos lo vayan a quitar. Realmente mi teoría es que él no muere. Él no va a ser la persona que muere. Esa es mi primera teoría. Mi segunda teoría era que, miren, yo sí creo en la teoría de que Eddie podía regresar. Y no como lo conocimos, sino como Cass, que es la criatura del Upside Down al servicio de Vecna, ya que muere comido por murciélagos. Yo digo esto porque en el tráiler hay una escena donde Vecna dice, necesito que espíes por mí una vez más. Y ya vimos que no estaba hablando con Will. A lo mejor sí es con Will, pero más adelante, pero y si no, y si era con Eddie convertido en Cass. Y también vimos que Vecna revive a los muertos porque vimos cómo revivió a los Demogorgons, que ya habían sido derrotados por los militares. También está la escena donde Dustin abraza a Steve llorando, que es un tráiler que no salió aquí. Supongo que va a salir ahora en el segundo o en el tercer volumen. Y como en esta temporada Austin ha estado súper cerrado emocionalmente por la muerte de Eddie, yo pienso que esa reacción podría ser porque ve a Eddie otra vez, pero transformado, sin emociones y sin recuerdo. Y aunque se dice que el arco de Eddie está cerrado, los Duffer Brothers han estado viendo tanto el lore de D&D y la traición de Cass a Vecna, una escena tan importante en este lore, que bueno, no sé cómo habrán manejado el tiempo de grabación de Joseph Quinn, pero de que grabó algo. Quiero pensar que sí. Yo cuando vi el título del último capítulo, que se llama Sorcerer, no sabía el significado de este Sorcerer. Y busqué enseguida el significado. Le pregunté a ChatGPT y ChatGPT me dijo que significa hechicero, pero un hechicero que nace con poderes. Entonces yo dije, o sea, Vecna no nació con poderes, porque en la obra de teatro, que no la vi, pero sí vi videos hablando de esta obra, explican que Vecna obtiene sus poderes cuando se transporta a esta especie de Upside Down, pero que es de otra forma, por unas máquinas de Martin Brenner que lo transportan a esta realidad adversa que parece como un mundo similar al Upside Down. Y cuando él regresa a Hawkins es que él empieza a desarrollar sus poderes. Entonces Vecna no es el sorcerer, el hechicero que nace con poderes. Y en este episodio final se ve como Mike le dice a Will que en el juego D&D él es el sorcerer. Entonces no entiendo. ¿Will nació con poderes? Porque es que luego los Duffers explicaron que los poderes de Will están asociados con Vecna y los obtuvo por lo que le hizo Vecna. Entonces, hay cosas que no entiendo. Mi teoría en principio era que Will había nacido con poderes, pero luego se desmintió, entonces no entiendo nada. Mi cuarta teoría es lo de los agujeros de gusano. Uno no debe saltarse ninguna de las escenas que aparecen en la serie porque la que menos te imaginas es una pista importante. Está esta clase de ciencias que el profesor le está dando a Erika sobre el agujero de gusano. Luego está la visión de Will, de estos niños que están en un lugar que parece como un agujero de gusanos y luego dibuja esto en la pared, ¿no? O en las puertas de la granja donde estaban, lo dibuja.
Pero luego Dustin descubre que el muro este tenía forma circular, la forma perfecta como de la entrada a un portal. En teoría, los agujeros de gusanos pueden alterar el espacio-tiempo. En la cuarta temporada se hizo mucho énfasis en que Hawkins en el Upside Down está congelado en el año 1983, justo el 6 de noviembre, que es cuando desaparece Will. Así que, ¿no será que de alguna forma Vecna quiere controlar su mente con la mente colmena, con el Upside Down, con el mundo real y de alguna forma viajar en el tiempo, cambiar algo de su pasado? No sé qué tendrá que ver eso con 12 niños, con el reloj este que él lleva de bolsillo. Algo tiene que ver con el espacio-tiempo. No sé si es viajes en el tiempo, no sé qué es lo que va a hacer realmente Vecna, pero algo va a hacer. Y esto me conecta con la siguiente teoría. Cuando Max está hablando con Holly, hay un recuerdo de Henry de los años 50, donde sale Joy siendo un adolescente invitando al papá de Steve a una obra de teatro. Y luego Max encuentra un papel que tiene la fecha 6 de noviembre del 59. En la obra de teatro de First Shadow, que se confirmó como la precuela de la serie, se revela que Henry estudiaba en Hawkins junto con los padres de los niños, ¿no? En ese tiempo Henry se sentía rechazado, observado por todos, y justo el 6 de noviembre vive un momento decisivo que es el día que sus poderes se desatan. Así que ese es el inicio real de su odio hacia Hawkins y hacia las personas que lo rodean. Pero la teoría es que ¿y si Henry lo que quiere es vengarse de los padres de los niños por lo que le pasó cuando era más pequeño y marcó esa fecha como el día en que va a ejecutar su venganza? Y mi última teoría es que para mí Vecna no es el villano final de la serie. Este volumen nos han estado haciendo mucho énfasis en que él está como construyendo algo más poderoso. También Dustin dijo en una temporada que en el Upside Down hay una jerarquía y el Mind Flayer es el verdadero cerebro, el estratega, mientras Vecna solo es un coronel poderoso. Así que por eso yo pienso que lo que está haciendo Vecna con los niños es para despertar la verdadera forma del Mind Flayer. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho mi resumen de este primer volumen de la quinta temporada. Esta es mi serie favorita y lo voy a hacer siempre. Yo estaba en Cuba en el 2016, pasé un trabajo porque yo la copié por el paquete y yo no tenía Netflix. Y desde ese entonces se convirtió en mi serie favorita. Yo amo esta serie. Imagínate, crecí con ella. Y nada, espero que este videito les haya gustado. Si no están suscritos a este canal, pues si les gustó este videito se suscriban. Me dejes dicho en comentarios cuáles son tus teorías, qué piensas de este primer volumen, si también te dejó en crisis como a mí. Y pues nada, que te mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.